¿Cuál es la forma más fácil de generar un sueldo extra al mes con las inversiones? En este video te voy a nombrar 5 ideas de ingresos pasivos para que puedas generar $200 al mes aproximadamente, que es el equivalente hoy al sueldo mínimo en Argentina. Vamos a ver en cada opción una o varias alternativas de plataformas y cómo hacerlo en cada una. Vamos a ver posibles rendimientos, algunos trucos y consejos y cosas que te pueden ayudar a mejorar todo. Con esta información vas a poder armar tu cartera de acuerdo a tu análisis y el riesgo que estés dispuesto a asumir. Si querés algo más guiado y específico, en la descripción te dejo un curso donde te explico paso a paso cómo ordenar tus finanzas, cómo empezar a invertir e incluso te ayudo a crear tu propio negocio online para generar ingresos de manera recurrente. Tenés el link en la descripción con un acceso gratuito por 7 días. Empecemos con estas 5 ideas de ingresos pasivos para poder generar un sueldo extra al mes. Este contenido es educativo y no constituye asesoramiento financiero. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Número 1. Cash Management. En términos prácticos, te podría decir que estas son cuentas de alta liquidez muy parecidas a las cuentas remuneradas Money Market de Mercado Pago y de Ualá. Son en sí cuentas que nos ofrecen la posibilidad de hacer rendir nuestro dinero respaldando la operación con activos de renta fija de muy corto plazo, que son bastante líquidos y que tienen cierta protección de lo que sería la FDIC de los Estados Unidos, que te cubre hasta $250.000 por el lado bancario, y también tienen cierta cobertura por el lado de la SIP, es decir, por el lado de la SEC, para el tema de las inversiones. Siempre hablando en términos generales como para que entiendas dónde te estás moviendo. No te quiero aburrir con cosas demasiado conceptuales. Es para que sepas exactamente en lo práctico, en la realidad, en el día a día, cómo funciona todo esto. Tenemos liquidez, es similar a una cuenta remunerada tipo la de Mercado Pago. Tenemos cierta cobertura para el lado bancario a través de la FDIC hasta $250.000. Esto quiere decir que si hay algún problema, nuestra cuenta individual está protegida hasta $250.000 por la FDIC. Y también por el lado de las inversiones tenemos la SEC de los Estados Unidos que nos da ciertas garantías. Ojo, esto no quiere decir que te van a cubrir las pérdidas por inversión, es decir, si tu activo cae, cae. Te van a proteger en caso de que la empresa que te da el servicio quiebre. Por ejemplo, si haces esto a través de un banco y ese banco quiebra, va a salir la FDIC a cubrir la parte que tenés cash en tu cuenta corriente, en tu caja de ahorro, y por el lado de las inversiones, la SIP va a salir a hacer exactamente lo mismo, va a analizar tus inversiones, va a ver qué tenía la empresa, cómo está todo y demás. Es decir, por el lado legal estás cubierto en términos bancarios y de inversión, pero por la empresa, no por la inversión. Si tu activo cae, es decir, tenés pérdidas por culpa del activo porque, no sé, invertiste en este cash management que invierte en renta fija y la renta fija cayó, no te van a salir a cubrir esa pérdida por la inversión en la renta fija. Te van a cubrir en caso de que el banco quiebre, que la empresa administradora de los activos quiebre y demás. Esto tenedlo en cuenta porque muchas veces las personas confunden este tipo de cuestiones legales pensando que sus inversiones están garantizadas y las inversiones nunca están garantizadas por más que te ofrezcan tasas fijas o distintas cuestiones legales que dan a entender que tenés ciertas coberturas, pero hasta ahí nomás. Tenedlo en cuenta porque esto se aplica no solamente a las cuentas de cash management, sino prácticamente a todas las inversiones. Recordá que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras y esto se aplica a todo, por más que te digan que hay renta fija, por más que te digan que hay un interés garantizado, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras y siempre está latente eso de que podés perder el capital. Lo aclaro porque hay muchas personas nuevas en el mundo de las inversiones que se piensan que por más que Mercado Pago te ponga un numerito ahí arriba diciéndote que te va a pagar eso, quiere decir que eso está garantizado. Y no, es un promedio histórico de un fondo común de inversión Money Market que invierte en activos argentinos. Así que mucho cuidado. En este caso tenemos cuentas Cash Management que están radicadas y ubicadas en los Estados Unidos con la cobertura de ese gobierno a través de la FDIC y a través de la SIP. Son cuentas que están en los Estados Unidos a las cuales podemos acceder siendo argentinos sin ningún problema. Ahora bien, ¿cuánto podrían rendir estas cuentas?
Estas cuentas, al estar vinculadas a renta fija de corto plazo de los Estados Unidos, están sujetas a la variación de la tasa de interés de ese mercado. Eso que escuchas todo el tiempo en las noticias, la Fed va a bajar las tasas y demás, bueno, tiene mucho que ver con todo esto. Por tal motivo, la tasa es variable y no está garantizada. Es como un fondo, así que tenedlo en cuenta. La tasa no está garantizada y puede cambiar con el tiempo. Tenés que verificarlo al momento de hacer tu inversión. Actualmente, en la mayoría de las plataformas, podría llegar a generar en torno al 4% anual en dólares promedio histórico. Recordá, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Y la liquidez suele ser de 48 horas hábiles. Todo esto lo aclaro porque, lógicamente, hay mucha gente que recién se está metiendo en el mundo de las inversiones y tal vez no sabe estos detalles que son muy importantes a la hora de invertir, en donde todo el mundo te quiere garantizar cosas que realmente no se pueden garantizar. Quiero que entiendas de manera práctica, de manera criolla, como se suele decir, qué es lo que estás haciendo realmente, cuánto vas a sacar, por qué vas a sacar eso, qué respaldos tenés y demás. No quiero aburrirte con conceptos teóricos complejos y demás, sino el día a día, la práctica, cómo lo hago, cuánto obtengo, qué respaldos hay y en base a eso que tomes una decisión, lógicamente teniendo en cuenta tu propio perfil inversor. Y acá hay un detalle muy importante y es que la liquidez suele ser de 48 horas hábiles. Por lo general, muchas de estas inversiones se liquidan en el día. Es decir, en el mismo día, si temprano pedís el rescate de estos fondos, muy probablemente lo tengas en el día, pero por lo general para cubrirse las plataformas dicen 48 o 72 horas. Que si te pones a pensar es una liquidez bastante buena teniendo en cuenta de que estamos invirtiendo en activos en los Estados Unidos. Pero un detalle muy importante, a esto tenés que sumarle el tiempo que va a requerir la transferencia en dólares hacia tu cuenta en pesos si es que transferís esto a Argentina. Es decir, primero tenés el rescate del fondo, en donde vas a demorar, ponele 48 horas hábiles. Pero si no vas a usar el dinero ahí en la caja de ahorro en dólares que tenés en esa cuenta y la querés en Argentina en pesos, tenés que sumarle ese tiempo, que puede ser otras 24, 48 o 72 horas más. Es decir, en promedio te va a tardar 72 horas, 3, 4 días hábiles en llegarte la plata en pesos argentinos a tu cuenta en pesos argentinos. Ahora bien, si vos querés gastar en dólares, podés hacerlo directamente, solamente tenés que rescatar el fondo, 48 horas y ya tenés la plata disponible. Es decir, si usás la aplicación donde tenés esa cuenta de rendimiento para gastar, no tenés que esperar ese tiempo de transferencia a tu cuenta bancaria local. Vas a gastar directamente en dólares. Esto en sí es lo que hace la mayoría. La mayoría de la gente no se transfiere a su cuenta en pesos, sino que directamente utiliza su cuenta en dólares y estas aplicaciones, como están conectadas al sistema argentino entre comillas, porque te permiten esa conversión de pesos a dólares, directamente podés gastar en dólares y ellos hacen la conversión, así que no tenés ningún problema con respecto a eso, teniendo en cuenta las comisiones, los gastos y demás. Digamos que es la versión de, para ponerte un ejemplo, Mercado Pago, pero en dólares. ¿En dónde puedo hacer esta inversión? Existen muchas aplicaciones fintech que te ofrecen este servicio, pero te podría decir que las más usadas hoy en día y las más fáciles para abrirte una cuenta son Utopía y Walbit, pero tenés varias aplicaciones que podés analizar, como por ejemplo también AstroPay es otra alternativa que se me ocurre. Pero las más utilizadas en términos de cash management son justamente Utopía y Walbit. Lo que sí, fíjate cuando vayas a utilizar alguna otra aplicación que no sea estas dos que te estoy nombrando, si realmente por detrás hay un fondo cash management, porque muchas veces estas aplicaciones pueden ocultar alguna otra cosa. Fíjate bien, por más que te ofrezcan una cuenta bancaria en dólares en los Estados Unidos y te dicen que te van a generar rendimientos, no asumas que porque te abren una cuenta en los Estados Unidos, esa cuenta de inversión asociada es una cuenta cash management. Verifica que esa sea una cuenta cash management. ¿Por qué? Porque si bien puede que te endulcen con los rendimientos, no necesariamente esos rendimientos van a estar garantizados en el sentido de la cobertura legal que tiene todo esto de los fondos cash management, lo que te decía, de la cuenta de FDIC, del tema de la SIMP y demás. Tené cuidado porque muchas veces pueden ser, por ejemplo, rendimientos promocionales. Y en ese caso no es que tenés una cobertura de la SEC en cuanto a los problemas que pueda llegar a tener la empresa
en el tema de las inversiones, sino que simplemente son resultados que te ofrecen de manera promocional esas aplicaciones. Así que siempre verifica, no solamente que la cuenta bancaria en dólares sea realmente una cuenta abierta a tu nombre en los Estados Unidos, porque muchas veces también puede ser que vos veas que tenés una cuenta en dólares, pero realmente no es una cuenta en dólares a tu nombre. Verifica que la cuenta en dólares esté a tu nombre en los Estados Unidos para tener la cobertura de la FDIC. Y por otro lado, que la inversión sea cash management para tener esa cobertura legal de la SIMP y de la SEC que te mira todo este tipo de cuestiones. Entonces, volviendo a las aplicaciones, las dos más utilizadas hoy son Utopía y Wallbit. ¿Cómo se puede invertir acá? ¿Cómo podemos invertir en esta alternativa? Vamos a poner un ejemplo en estas dos aplicaciones. En el caso de Utopía es bastante sencillo. Solamente tenemos que ir al apartado Inversiones. Ahí elegimos invertir, ponemos el monto, verificamos que esté absolutamente todo bien y confirmamos. Como ves, es bastante práctico, bastante sencillo. Te diría que es muy similar al fondo común de inversión Money Market de Ualá en ese sentido. Es decir, estas aplicaciones son muy similares en ese sentido. ¿Por qué? Porque entramos, ponemos suscribir y hacemos esa inversión. No es automático, sino que nosotros tenemos que pasar los fondos a la cuenta de inversión para que comience a generar rendimientos. En el caso de Wallbit es muy similar. Vas al apartado inversiones, vas a ingresar fondos, pones pasar de cuenta en dólares a cuenta remunerada, ahí mismo pones el monto, aceptas y listo. Ya te comienza a generar rendimientos. Es decir, en todas estas cuentas, muy similar a lo que te decía de Ualá, tenés que pasar el dinero de la caja de ahorro en dólares a la cuenta de inversión para que te comience a generar rendimientos. En el caso de Wallbit, como tiene más alternativas de inversión que Utopía, es decir, por ejemplo, en Wallbit podés invertir en acciones, entonces te lo pasa a la cuenta remunerada de inversión y ahí ya podés utilizar ese dinero para, por ejemplo, invertir en acciones. Pero en este caso lo que nos interesa es la cuenta de rendimientos en dólares. Esto es lo que te decía que demora 48 horas. Si vos querés sacar la plata de tu cuenta de inversión para mandarla a la caja de ahorro para poder comenzar a utilizar ese dinero, ese proceso puede demorar hasta 48 horas hábiles. Tenelo en cuenta, es el hecho de sacar de tu propia cuenta de inversión y mandarlo a tu propia caja de ahorro. Y a partir de ahí vos decidís, podés gastar en dólares directamente, la mayoría de las aplicaciones te ofrecen una tarjeta Visa o Mastercard, generalmente es Visa, para gastar directamente en cualquier parte del mundo, o también puedes mandártelo a tu cuenta en pesos en Argentina, te hacen la conversión, eso demora y demás cuestiones, pero tenlo en cuenta como para que sepas cómo se manejan este tipo de aplicaciones. ¿Cuánto capital necesito para generar $200 al mes? Recordá que las tasas no están garantizadas, son variables y ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Todos los porcentajes que te nombré acá y que te voy a nombrar más adelante, son promedios históricos. No quieren decir que se vayan a cumplir en un futuro. Y como son inversiones, siempre está el riesgo de que podés perder parte de tu capital. En este caso, necesitamos unos $60.000 de capital base para poder generar esos $200 al mes. Es decir, con $60.000 vamos a poder generar, mientras se mantenga esta tasa, $200 al mes. Si se mantiene por un año. Si se mantiene por 2 años, 2 años. Si se mantiene por 10, 20 años, durante 10 o 20 años. No tenemos que poner más capital que esos $60.000 para generar esos $200 al mes, siempre y cuando se mantenga la tasa. Recordad, la tasa es variable, no garantizada, y esto puede cambiar y muy probablemente lo haga porque, teniendo en cuenta lo que tiene pensado hacer la SEC en los Estados Unidos, que es bajar la tasa, en un futuro esta tasa seguramente sea mucho menor. Pero por ahora, lo que tenemos ahora es esto. Con $60.000 de capital puedes generar esos $200 al mes, teniendo en cuenta los resultados históricos no garantizados. Déjame en la caja de comentarios qué opinas vos con respecto a este tipo de inversiones. Inversiones bastante sencillas, bastante prácticas, en donde se prioriza más el utilizar el dinero para gastar mientras va generando rendimiento, como Mercado Pago, pero en este caso en dólares. ¿Qué opinas? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Te parece una buena alternativa? ¿Te parece accesible poner $60.000 para generar $200 al mes? Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Número 2, crowdfundings. Los crowdfundings son un instrumento de inversión con muchas vertientes, te podría decir, porque tenemos muchas alternativas dentro de la misma alternativa. Las dos más comunes y las más utilizadas son a plazo,
que es donde bloqueamos el capital por un periodo de tiempo determinado y vamos a ir recibiendo pagos periódicos de los resultados. Es muy similar al plazo fijo pago periódico, tal vez nunca lo hayas escuchado nombrar, pero bueno, existe un plazo fijo en Argentina que tiene pagos periódicos, es decir, pones el capital bloqueado por un periodo de tiempo determinado, generalmente 90 días, y mensualmente te paga los intereses. Existe ese plazo fijo aunque no lo sepas. Realmente hay muchas opciones de plazo fijo, pero bueno, en este caso en particular, ponemos la plata, el capital queda bloqueado por lo general 3, 4, 5 y hasta 10 años puede ser. Nosotros vamos a elegir la opción dependiendo la inversión que haya disponible. Ponemos el capital, queda bloqueado supongamos por 5 años, esa inversión que puede ser lo que demora el proyecto inmobiliario en ejecutarse, pero mensualmente nos van pagando los rendimientos, vamos obteniendo los resultados. Esta opción que es a plazo se la suele llamar deal, es decir, un trato, un acuerdo entre las partes para que se realice una inversión a largo plazo. Por otro lado, tenemos la alternativa líquida o la alternativa que también se suele llamar cash. ¿Por qué cash? Porque tenemos el dinero disponible y va generando rendimientos de manera semanal o mensual dependiendo la aplicación. En este caso, lo que se hace es invertir tu dinero en un conjunto de deals, es decir, utilizan lo que sería la inversión de crowdfunding inmobiliario a plazo, pero de manera diversificada en una cartera, y con esa cartera que tienen, lógicamente, pagan lo de la cuenta cash, lo de la cuenta líquida. La diferencia está en la tasa. Te van a pagar mucho más si haces un crowdfunding inmobiliario a plazo, un deal, que si haces una inversión cash, una inversión líquida. Generalmente es más o menos la mitad la tasa de lo que te pagan en la parte líquida que lo que te pagan en la parte de plazo. Pero bueno, son dos opciones a tener en cuenta. En la primera tenés que esperar 5 años para recuperar el capital. En la otra tenés el capital disponible prácticamente en 48 horas, pero cobras menos tasa. Como ves, yo te voy dando todos los tips, los trucos, los consejos, las ideas, toda la información para que vos puedas tomar tu propia decisión. No es asesoramiento financiero, quiero que vos tomes tu propia decisión en base a la información. Recordá siempre analizar en profundidad cada una de las inversiones. En sí, un crowdfunding inmobiliario, en términos muy simples, te podría decir que es una inversión colectiva en inmuebles, en bienes raíces. Es decir, por ejemplo, en vez de vos comprar un edificio, que muy probablemente no tengas el dinero para comprar un edificio entero porque son miles de millones de dólares, lo que se hace es, entre todos, juntar una bolsa de plata y comprar ese edificio. Hacemos una inversión colectiva. Todos ponemos un poquito y con esa plata compramos el edificio o hacemos la inversión en bienes raíces. El objetivo puede ser diverso, puede ser vender después ese edificio, puede ser refaccionarlo, puede ser construirlo, puede ser alquilar los departamentos, en fin, hay muchas opciones. Las opciones más utilizadas hoy en día son comprar algo que ya está construido, remodelarlo, hacerle una actualización para después ponerlo en alquiler o venderlo, o la otra opción es construir desde cero para después alquilar esas propiedades o venderlas. Siempre termina en alquilar o vender. Lo que cambia es el punto de partida. A veces son construcciones nuevas, a veces son construcciones que ya existen, que se actualizan, que se remodelan para que después se puedan alquilar o vender. Todo va a depender del proyecto inmobiliario en sí. En definitiva, es una inversión colectiva. Es donde nosotros ponemos todos un poco de plata, se junta toda esa plata y se hace una inversión. Ya sabemos de antemano la inversión que se va a hacer. Sabemos si va a ser una construcción, sabemos si va a ser una remodelación y también sabemos el destino de antemano, porque todo esto se plantea antes de comenzar. Es decir, cuando nosotros vamos a poner la plata, ya tenemos un contrato armado, un ticker, un prospecto, donde se nos detalla específicamente todo lo que se va a hacer. Es decir, nosotros sabemos si se va a construir, si se va a comprar para remodelar y también sabemos el destino, si se va a utilizar para el alquiler, si se va a vender, etc. E incluso sabemos cuánto se va a gastar, las etapas de la obra, en fin, sabemos absolutamente todo. Y en base a eso se estima una rentabilidad que no está garantizada. ¿Por qué? Porque es un proyecto inmobiliario. Las rentabilidades no están garantizadas en estos proyectos. Por tal motivo, se hace todo el proyecto y se estima obtener rentabilidades, justamente por eso se hace. Pero puede que no obtengas ninguna rentabilidad e incluso pierdas dinero, pero el ladrillo siempre va a estar ahí.
¿Qué quiero decir con esto? Que si bien puede que no ganes dinero, no quiere decir que la obra no esté, siempre y cuando trabajes con gente decente y con desarrolladores decentes. Gente que no te vaya a estafar y que estén regulados y que estén siendo controlados. Eso, ojo con eso porque es clave. Siempre trabaja con empresas que estén registradas, que estén reguladas. Verifica los proyectos y no te quedes con la rentabilidad nada más. Anda y fíjate si el proyecto se está desarrollando. Muchas veces lo que la mayoría de la gente hace es directamente meterse en proyectos que ya están andando. ¿Qué quiero decir con esto? Agarran proyectos, por ejemplo, donde lo que se busca es obtener rentabilidades por alquileres. Y esa empresa ya tiene, por decirte algo, 500 departamentos en alquiler y vos simplemente entras en el negocio para que remodelen y demás y te dan parte de esas ganancias a través de tu inversión. Pero ya están los departamentos, la empresa ya es dueña de esos 200, 500, 1000 departamentos, ya está generando flujos de caja, ya está todo registrado, ya está todo armado, simplemente van haciendo modificaciones y demás cuestiones y en base a eso te dan una rentabilidad. Muchos van por ese lado porque prefieren tener esa seguridad. Otros quieren más rentabilidades y prefieren ir a proyectos que están en construcción. Agarran proyectos desde cero, lógicamente los riesgos son mucho mayores y las rentabilidades deberían ser mayores para poder compensar ese riesgo. Pero, como te digo, nada está garantizado, solamente tenés el ladrillo ahí a la vista. De ahí que muchos digan que son inversiones respaldadas por ladrillos, porque puede o no que obtengas rentabilidades, pero no importa porque los ladrillos van a estar ahí. Algo vas a poder sacar. ¿Cuánto podrían llegar a rendir estas inversiones? El rendimiento, repito, es variable y no está garantizado. En las opciones a plazo, es decir, en los deal bloqueados, en promedio, hoy por hoy podría llegar a obtener entre las diferentes plataformas un 11% anual en dólares con ingresos mensuales. Repito, esto es un promedio histórico en base a varias plataformas. Después, si vos elegís una u otra, va a depender de cada proyecto. Hay proyectos que rinden 8%, hay proyectos que rinden 13%, proyectos que rinden 15%. Todo va a depender. No es lo mismo un proyecto de construir para vender que un proyecto de remodelación para alquiler. Todos van a tener rendimientos absolutamente distintos. De ahí que la tasa sea variable y los rendimientos no estén garantizados. Por otro lado, tenemos la opción de liquidez, la opción cash. Hoy por hoy más o menos anda en un 6,5% promedio, con pagos semanales o mensuales, dependiendo de la aplicación, y la liquidez es de aproximadamente 48 horas hábiles. Ten en cuenta siempre que a esto, en este caso en particular, tenés que sumarle el tiempo que demora sacar ese dinero de la aplicación inmobiliaria hacia tu cuenta bancaria en dólares y de ahí también después el tiempo de tu cuenta bancaria en dólares a tu cuenta en pesos. Ojo con eso porque no necesariamente siempre es tan directo. Estas plataformas te permiten sin ningún problema mandarte esos dólares a tu cuenta local en dólares y después vos vendés en el mercado local para convertir a pesos y así gastar ese dinero. Pero más que nada te lo digo por los tiempos, no porque sea extremadamente complicado de hacer ni nada por el estilo, es simplemente una transferencia bancaria, lógicamente teniendo en cuenta los costos, las comisiones y demás, pero es más que nada para que tengas en cuenta los tiempos, porque si bien uno dice, son 48 horas hábiles, en 48 horas tengo la plata, no necesariamente es así. Algunas plataformas inmobiliarias tienen la opción de tarjeta de débito, es decir, que podés gastar con tus inversiones inmobiliarias. Eso está muy bueno porque te ahorras todo eso de mandártelo al banco, pero no todas son así. La mayoría lo que utilizan es el sistema de transferencia bancaria y vas a tener que mandarte esa plata a una cuenta bancaria. Puede ser una cuenta bancaria, por ejemplo, en los Estados Unidos, puedes utilizar Utopía o Walbit y en base a eso gastar en dólares o directamente mandártelo a tu cuenta local, a la cuenta del Banco Nación, Santander, Galicia, la que se te ocurra, Banco Provincia, donde tengas una cuenta en dólares a nivel local, recibís esos dólares y los convertís a pesos en el mercado oficial y listo, tenés los pesos ahí para gastarlos. Pero a lo que voy más que nada es que tengas en cuenta los tiempos. Si necesitas la plata urgente, esto puede llegar a demorar 5 días hábiles, 7 días hábiles, hasta 10 días hábiles. Yo te diría que tengas en cuenta 10 días hábiles, 15 días de corrido como mínimo para que decir tengo la plata disponible. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. Más que nada, no es tanto el tema de sacar la plata de la inversión, porque las plataformas inmobiliarias tienen todo esto muy pulido. Así que si la plataforma inmobiliaria te dice 48 horas, muy probablemente sea 48 horas o menos. Después, si mandas esa plata a una cuenta en dólares en los Estados Unidos,
puede demorar prácticamente nada. Dependiendo del tipo de cuenta que tengas, puede ser 24 horas, 48 horas o 72 horas, pero es bastante rápido, muchas veces gratis y sin demasiadas complicaciones. Pero si mandás a Argentina, ahí la cosa se complica. ¿Por qué? No porque la plataforma inmobiliaria tenga problemas, sino que ellos te mandan la plata, pero el banco local puede demorar bastante en tomar la operación, ejecutarla, depositarla en tu cuenta, te cobra los gastos, te cobra esto, te cobra lo otro, va a depender del tipo de cuenta que tengas, en fin, el banco local puede demorar bastante, así que no dependas de esta planta para algo urgente, sino que tenedlo en cuenta 15 días de corrido, mínimo 10 días hábiles. Si lo tenés antes, mejor, pero para que no te confíes. ¿En dónde puedo hacer este tipo de inversiones? Hay varias plataformas que te ofrecen esto a nivel local y a nivel internacional, pero digamos que las dos más interesantes hoy en día son Dividends y Brickstarter. Cualquiera de las dos maneja bastantes proyectos inmobiliarios, porque lo que importa acá es esto, justamente que tengan bastantes proyectos inmobiliarios como para poder decidir, y proyectos en diferentes partes como para poder también diversificar un poco. Lo que sí, ten en cuenta que estas plataformas no te van a pedir tu DNI para que te des de alta en la cuenta. Te van a pedir tu pasaporte. ¿Por qué? Porque son inversiones internacionales. Y en ese caso se manejan con pasaporte. Así que vas a necesitar tu pasaporte. Tenés que ir y sacarte el pasaporte. En Argentina no te cuesta nada. En 15 días lo tenés. Es más, te recomiendo que ya mismo vayas y saques tu pasaporte. ¿Por qué? Porque muchas de las plataformas internacionales de inversión que aceptan argentinos te piden directamente el pasaporte. Después, darte de alta es muy fácil, es un KYC normal en la mayoría de las aplicaciones internacionales, pero siempre te van a pedir el pasaporte. Es exactamente igual que, por ejemplo, Mercado Pago en cuanto al registro, que te pide el DNI, una foto, una selfie o un video, más todos tus datos y demás. En este caso, en vez de pedirte el DNI, te piden el pasaporte. Así que tenés siempre el pasaporte disponible, actualizado, y si se te vence, renovalo para poder registrarte en estas aplicaciones, en estas inversiones internacionales. Así que el primer paso de todo sería tener tu pasaporte. Una vez que tengas el pasaporte, ahí vas a empezar a ver las distintas opciones de inversión internacionales. Si te vas a manejar a nivel local nada más, con alternativas locales, vas a utilizar tu DNI, pero te recomiendo tener tu pasaporte siempre disponible, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar a necesitar viajar al exterior o cuando puede necesitar tener una cuenta bancaria en el exterior y mandar los dólares al exterior. Siempre hablando de manera totalmente legal, con registro, con todas las plataformas bancarias registradas y demás. Siempre tener tu pasaporte listo. ¿Cómo se puede invertir en estas plataformas? Las dos son muy pero muy similares, así que vamos a tomar como ejemplo Dividends para no tener que repetir una y otra vez los mismos pasos. Vamos al apartado Nueva Inversión. Elegimos entre Deal, es decir, a plazo, o Cash, que es el tema de la liquidez. Recordá, elegís una de las dos opciones de acuerdo a tu análisis. Pones el monto, completás los requisitos de datos, verificás que todo esté bien y aceptamos. Con la verificación vamos a mirar qué proyecto estamos, lógicamente, eligiendo. Dependiendo del proyecto y dependiendo del sistema, es el monto mínimo de capital que nos van a pedir. Generalmente, esto varía de plataforma en plataforma. En el sistema Cash nos piden mucho menos capital que en el sistema de bloqueo, de Deal, a plazo fijo. Porque al ser proyectos más grandes, generalmente requieren más capital y por eso nos piden un capital mínimo mucho mayor. Pero obviamente las rentabilidades son mayores, los plazos son mayores, etcétera. Lo que ya te expliqué. ¿Cuánto capital necesito para generar esos $200 al mes? Para que te des una idea y simplemente como referencia, recordá, las tasas no están garantizadas, todo esto es variable, incluso puedes perder capital. En el caso de crowdfunding inmobiliario, teniendo en cuenta varias plataformas, en promedio más o menos puedes llegar a ganar un 11% anual en dólares. Recordá, para generar esos 200 vas a necesitar $21.818 de capital. En el caso de Cash, es decir, la opción más líquida, tenemos más o menos un 6,5% promedio y para generar esos $200 vas a necesitar $36.923 de capital. Es decir, en la primera opción, en la opción de Deal, en la opción a plazo, vas a necesitar como mínimo $22.000 aproximadamente. Y en el caso de la opción Cash, de la opción más líquida, vas a necesitar $37.000. Entre $22.000 y $37.000 es lo que vas a necesitar para poder generar esos $200 mensuales. No necesariamente tenés que elegir una u otra. Puedes armarte una cartera de inversión con
varios proyectos, deals, es decir, con varios proyectos inmobiliarios interesantes, y también tener algo en la opción cash, en la opción líquida. Y de esa forma mantener cierta liquidez, vas cobrando el dinero. Muchos lo que hacen, por ejemplo, es utilizar el tema de los deals diversificados, teniendo varios proyectos de crowdfunding inmobiliarios. Y como cobran rentabilidades mensuales, van tomando esas rentabilidades mensuales y las van poniendo en el sistema cash. Es decir, toman lo del plazo fijo y lo van poniendo en la cuenta remunerada, como para ponerte un ejemplo simple que puedas entender. Las ganancias, los intereses, los resultados que vayas obteniendo, lo van poniendo en su cuenta remunerada. Bueno, esto es lo mismo, pero desde el lado inmobiliario. Tenemos los deals a plazo bloqueado, donde nos pagan de manera mensual y utilizamos ese rendimiento mensual para ponerlo en la cuenta cash. Es una opción que tenés que analizar lógicamente, pero que muchos suelen utilizar. Si no, puedes ir directamente a cash o ir directamente a deal, lo que vos prefieras. El mix puede ser interesante para diversificar, pero tenemos más o menos eso, entre 22.000 y 37.000 dólares de capital es lo que vas a necesitar para poder generar esos $200 al mes, no garantizado, lógicamente esto varía, es tasa variable, lo repito una y otra vez para que entiendas y que te quede grabado de que nada está garantizado. Todo esto es histórico, son resultados históricos. Número 3, wallets. El mundo de las criptomonedas es altamente riesgoso y es altamente volátil. Puedes perder todo, absolutamente todo tu capital por culpa de la criptomoneda, por culpa de la empresa, por culpa del mercado, por culpa de lo que se te ocurra. Dentro de las opciones criptos tenemos muchas formas de generar ingresos pasivos, pero voy a hablar de la más conservadora, entre comillas, dentro de lo que se puede catalogar como conservador en un mundo en donde tenemos alto riesgo y alta volatilidad, y es la cuenta remunerada o cuenta saving. Entiendo que si querés ganar un sueldo extra al mes de $200 aproximadamente, no te querés complicar tanto la vida ni asumir tantos riesgos, que digamos sos un perfil más tirando a conservador. Y dentro, repito, del mundo conservador de lo que serían las criptomonedas, que es alto riesgo, volatilidad y puedes perder absolutamente todo, en este contexto tenemos las wallet saving, las wallet cripto, son lo más interesante y digamos lo menos volátil entre comillas. Una wallet saving, una wallet remunerada, es una cuenta en sí de ahorro muy similar a la de Mercado Pago, Ualá o Naranja X, en ese sentido en donde ponemos la plata y nos comienza a generar rendimientos. Los pagos pueden ser diarios, semanales o mensuales, dependiendo de la plataforma. Pero en sí es eso, ponemos la plata y automáticamente nos comienza a generar rendimientos. Es como una caja de ahorro, es digamos muy similar a Mercado Pago, Naranja X, como te digo. Son wallets remuneradas donde tenemos activos digitales. No tienen garantías, mucho más allá de lo que pueda llegar a ofrecer algún exchange que te dice que tiene algún seguro y ese tipo de cosas, pero realmente no tienen garantías y las operaciones están respaldadas, recordá, por activos digitales de alta volatilidad y alto riesgo. Mañana pueden desaparecer y perdés todo tu capital. Mañana la empresa quiebra y perdés todo tu capital. Ojo con esto. De hecho, esta es una de las inversiones más riesgosas del mercado hoy en día. Incluso teniendo en cuenta que es una cuenta remunerada, una cuenta saving, que la estamos enfocando desde un perfil conservador, incluso así podés perder todo por culpa, ya te digo, de la criptomoneda, porque la criptomoneda se fue a cero y perdiste todo, o porque la empresa desapareció de la noche a la mañana, la empresa quebró, la empresa hizo una mala jugada, el mercado le jugó en contra, el mercado cayó y la empresa desapareció. Perdiste todo y no le podés reclamar a nadie. Acá no es como el sistema bancario donde vos podés ir contra el Estado, contra el banco, contra la empresa, etc. Acá perdés todo, no vas contra nadie porque la gente desaparece y si hay juicios, por ejemplo, algunos juicios que ha habido en el pasado realmente demoran años y años y años y prácticamente nadie recupera nada porque uno está asumiendo el riesgo y demás. Así que acá podés perder todo. Dentro de todo esto, para que entiendas y te quede claro y asumas el riesgo, porque quiero que entiendas que estás asumiendo un riesgo grave y que podés perder todo, esto es algo que nadie te lo dice. La mayoría directamente te dice no, porque podés ganar porcentajes espectaculares y tenés el dinero disponible todos los días y podés... No, eso es muy lindo, pero ¿a qué costo? Tenés que entender el costo, tenés que entender qué es lo que está por detrás de esta inversión. Y es un alto riesgo, alta volatilidad y que podés perder todo por culpa de la empresa o por culpa de la cripto o por culpa de lo que sea y no le vas a poder reclamar a nadie.
Una vez que entendés eso, ahora sí nos metemos en este mundo de las wallets donde podemos obtener rendimientos. Para intentar disminuir un poco este riesgo, esta volatilidad, lo que vamos a utilizar es el tema de las criptomonedas estables. Es decir, reducimos la volatilidad por medio de utilizar alguna criptomoneda estable que intenta replicar, en este caso, al dólar estadounidense. No quiere decir que vaya a estar fijo, sino que va a variar en torno a 1 para mantener esa equidad con el dólar estadounidense, con el dólar fiat. Ojo, se puede ir a 0, es decir, puede perder esa relación 1 a 1 e irse a 0 como ha pasado con otras criptomonedas estables. Para evitar dentro de lo posible esto, o al menos tener cierto control sobre esto, vamos a utilizar USDC. ¿Por qué USDC? Porque es una criptomoneda estable, regulada y registrada en los Estados Unidos, que tiene auditorías periódicas donde se verifica que realmente la empresa tiene el respaldo que dice tener. Porque para poder dar esta estabilidad 1 a 1, tienen que tener el respaldo en billetes o activos equivalentes de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos ves un dólar digital en un exchange o en una wallet, ese dólar digital tiene que tener en una cuenta bancaria de respaldo un dólar físico o un activo equivalente. ¿Cómo nos aseguramos esto? La única forma es depender de una auditoría externa y de un gobierno. Y la única criptomoneda estable que hace eso hoy en día es USDC, que está regulada y registrada en Estados Unidos y que mínimamente al menos podemos saber que hay algo de respaldo. Además, está también metido ahí el exchange Coinbase, que es el exchange principal de los Estados Unidos. Así que digamos que hay bastante control por detrás de esta criptomoneda estable, porque justamente puede traer ciertos problemas a Estados Unidos si se cae esta criptomoneda. ¿Hay alguna otra? Sí, hay un montón. Tenés USDT, tenés DAI, tenés la que se te ocurra. Investigá cada una de las criptomonedas. Yo simplemente doy un ejemplo de una que está regulada, pero vos elegí la que vos quieras, siempre y cuando investigues en profundidad antes de poner tu dinero en esa criptomoneda. Recordá, es un activo digital que puede irse a 0 y puedes perder absolutamente todo. ¿Cuánto podría llegar a obtener de rendimiento en estas cuentas? Repito, esto es extremadamente volátil, no están garantizados los resultados y podés perder absolutamente todo tu capital. Teniendo en cuenta los promedios históricos de la mayoría de las plataformas más utilizadas hoy en día para generar rendimientos a través de cuentas saving, más o menos podemos llegar a obtener un 8% anual en dólares digitales, no en dólares fiat, en dólares digitales. Recordá, podés perder absolutamente todo. Esto teniendo en cuenta la mayoría de las plataformas más utilizadas y siempre el histórico. Las tasas son variables y van a depender siempre de las promociones que tengan las plataformas. Hay veces que bajan esto a un 2%, hay veces que lo suben. Depende de la plataforma, depende de la promoción. Esto es variable, no garantizado. ¿En dónde puedo llegar a hacer esta inversión? Recordá, las plataformas pueden desaparecer y vos podés perder todo tu capital y no le vas a poder reclamar a nadie. Algunas tienen registros internacionales, otras tienen registros locales. Todas ofrecen más o menos lo mismo. Lo que cambia en muchos casos es cómo respaldan esos rendimientos para pagártelos en tu cuenta remunerada. Algunas tienen rendimientos poniendo colaterales, es decir, hacen préstamos en el sistema DeFi. Otras hacen fondos de inversión donde invierten en diferentes criptomonedas y en base a eso te dan un rendimiento. En fin, va a depender de la plataforma, así que cuando veas esos rendimientos, lo que tenés que hacer en estos casos es averiguar cómo obtienen esos rendimientos realmente esas plataformas. Es decir, si te van a pagar algo, ¿de dónde sacan el dinero? Algunas plataformas directamente te dicen que son recompensas y que funcionan como un sistema de atracción de clientes en donde la empresa distribuye parte de las ganancias de sus operaciones y en base a eso reparte ese resultado como si fuera una especie de dividendo, digamos, en términos de cuenta remunerada, porque la empresa se dedica, por ejemplo, a las transacciones, es una empresa financiera que se dedica a transacciones, no quiero dar nombres para no complicarte la vida, pero una empresa se dedica al tema de las transacciones, cobra una comisión por esas transacciones y de premio a la gente que va depositando el dinero en la plataforma y demás, te va pagando un resultado, un premio, es un premio. No es un resultado por una inversión, sino que te pagan un rendimiento en base a un premio. Y así depende de cada una de las plataformas. Otras
lo hacen con colaterales y se meten en el mercado DeFi. Es decir, te ofrecen rendimientos en base a préstamos que hacen en el mercado descentralizado. Otras en base a fondos, es decir, invierten la plata, obtienen resultados y te distribuyen parte de esos resultados. Todos los sistemas cambian y los cambian a cada rato. Así que siempre verifica cómo está obteniendo esos resultados esa empresa y por qué te los paga. Es clave para saber si eso es sostenible o no es sostenible. Si es una distribución de las ganancias que obtiene la empresa por las transacciones, y puede llegar a ser sostenible porque en realidad simplemente están repartiendo parte de las ganancias para que los clientes se mantengan contentos y utilicen la red. Si te da, por ejemplo, por colaterales y préstamos, depende mucho del sistema de colaterales, depende del sistema DeFi y eso puede caer en cualquier momento. Sí, te van a pagar, hay colaterales y demás, pero la tasa puede bajar a cero en cualquier momento. Si es por temas de fondos, es decir, invierten tu plata, ojo ahí porque es muy riesgoso. Está bien, puede que no te paguen la tasa, pero si el mercado cae abruptamente, capaz la empresa quiebra y no te devuelven tu dinero. Así que siempre analiza no solamente el rendimiento que te pagan, sino de dónde sacan la plata para pagarte ese rendimiento. Esto es clave porque recordá que estas empresas por lo general no están muy controladas, que digamos, no presentan balances en el mercado de capitales, por lo tanto no sabemos realmente qué están haciendo con el dinero. Entonces es al menos clave investigar un poco antes de poner tu dinero ahí. ¿Qué plataformas tenemos disponibles hoy más o menos buenas? Tenemos, por ejemplo, Nexo, YouHodler, Buenbit, Fwin, Lemon y hay una tonelada más, pero estas te podría decir que son las más utilizadas hoy en día. ¿Que sean las más utilizadas nos da seguridad? La respuesta es no. No garantiza absolutamente nada que mucha gente use la plataforma. De hecho, 3 de las plataformas que cayeron eran las plataformas más usadas en su momento. Así que no garantiza absolutamente nada que mucha gente esté metida ahí, más que estabilidad un poco más en el sistema, pero nada más, porque tiene más capital. Depende después de cómo administra la plata la empresa en sí, porque recordemos, no presentan balances, o sea que no sabemos qué hacen con la plata. Si ellos nos dicen que la están invirtiendo en X lado, para nosotros es lo mismo porque lo dicen de palabra. Nadie las está controlando de manera externa. Tenerlo en cuenta, que haya mucha gente no quiere decir que le dé seguridad a la plataforma, es simplemente que hay mucha gente, nada más. Puede caer mañana y se lleva puesto a todo el mundo, como ha pasado con 3, 4, 5 plataformas claves que han estado en el top, han sido las mejores y de un día para el otro desaparecieron y se llevaron puesto a todo el mercado. Así que esto, recordá, repito, no garantiza absolutamente nada. También esto es un poco un llamado de atención para todas las empresas criptos que en algunos casos, aunque sea, podrían comenzar a brindar más información, no solamente los activos que tienen líquidos supuestamente en base a determinadas cuestiones, sino también empezar a ofrecer auditorías. En algunos casos, si quieren ser muy serias, empezar a ofrecer balances. Muchos dicen, no ofrecemos balances para que no sepan dónde estamos invirtiendo y cuál es nuestra estrategia, porque si no, no podríamos obtener las rentabilidades que obtenemos. Bueno, si vos querés jugar por ese lado, está perfecto. La gente sabrá si quiere asumir ese riesgo, pero alguna de todas estas tiene que por lo menos intentar hacer auditorías externas reales, ofrecer respaldos que te permitan verificarlos. Incluso algunas se podría poner la número 10 y decir, no, yo a partir de este momento quiero ser la fintech número 1 de criptomonedas y por eso voy a comenzar a presentar balances. ¿Es esto algo indispensable? Tal vez no, pero aunque sea una auditoría o un respaldo real hecho por empresas buenas, que realmente sean empresas privadas, es algo muy bueno para el mercado cripto en términos generales. Pero bueno, me fui por las ramas porque lógicamente quiero que el mercado cripto crezca porque es un mercado que realmente da muchas soluciones a principalmente los argentinos en épocas complicadas. Entonces prefiero que este mercado se mantenga sostenible y para eso necesitamos un poco más de transparencia para la gente común. El que quiera asumir riesgos los va a asumir en el mercado que se le ocurra. Va al mercado DeFi, hace transacciones P2P y va a asumir los riesgos que quiera haciendo ICOs o lo que quiera. Esa persona no es el problema. El inversor que quiere riesgo lo va a encontrar. Lo que yo quiero es que el mercado esté un poco mejor, más transparente para la persona de a pie, para la persona común que se pueda llegar a animar a meterse en este mundo sin correr demasiados riesgos. Déjame en la caja de comentarios qué opinás vos con respecto a esto. ¿Te gustaría más transparencia o no te gustaría? No te digo en todas las aplicaciones, sino en algunas, aunque sea, como para poder tener algunas más o menos serias. Te leo en la caja de comentarios.
¿Cómo se puede invertir acá en estas aplicaciones? Realmente son todas iguales con respecto a esto. Solamente tenés que depositar la criptomoneda estable y el sistema automáticamente pone a rendir tu dinero. Algunas te piden que actives el sistema Earn, aceptando los términos y condiciones si es tu primera vez. Pero en sí es como si fuera Mercado Pago, por ejemplo. Aceptás los términos y condiciones la primera vez y listo. Ya a partir de ahí, una vez que pones la plata, sola comienza a generar resultados. No hay que hacer mucho más que depositar en todas estas aplicaciones. Las que te nombré son todas muy sencillas. Depositas y listo. A lo sumo, activas el sistema o lo pones a rendir dentro del sistema, pero es más que nada depositar y listo. Activamos y ya estamos generando rendimientos. No hay mucho más. ¿Cuánto capital necesito para generar $200 al mes con este sistema de inversión? Recordando y recapitulando un poquito, recordad que tenemos un promedio histórico, resultados históricos, ganancias pasadas no aseguran ganancias futuras, de aproximadamente un 8%. Para poder generar $200 al mes con este 8% necesitamos $30.000 de capital. Recordad, las tasas son variables, no está garantizado y es un mercado de alto riesgo. Pero teniendo en cuenta el promedio histórico de las principales plataformas que te nombré, más o menos necesitas $30.000 de capital para poder generarte esos $200 al mes. Déjame en la caja de comentarios si vos pondrías tu dinero en el sistema cripto. Número 4. Fondos comunes de inversión. Un clásico argentino que ha sido un instrumento de inversión muy interesante. Es una inversión colectiva, como en el caso del crowdfunding, pero en este caso para activos financieros. Esto está regulado por la Comisión Nacional de Valores en Argentina. Existen fondos comunes de inversión en otras partes del mundo, lógicamente existen fondos comunes de inversión extranjeros, pero específicamente vamos a hablar de los argentinos en este caso, porque son los más fáciles para acceder a nivel local y de esa forma obtener rendimientos en dólares desde Argentina. Pero sabe que también existen fondos comunes a nivel internacional que pueden llegar a tener otros nombres, pero en sí son inversiones colectivas que están reguladas y que tienen como objetivo obtener resultados en el mercado financiero, en los mercados financieros, en los mercados bursátiles. Es lo mismo que el crowdfunding, nada más que en este caso la gente se junta para invertir en algo financiero. Ponemos todos un poco de plata, esa plata la toma un administrador y ese administrador es el encargado de decidir qué hacer con esa plata para obtener rendimientos. Lo que sí, ese fondo común de inversión lo que tiene es un objetivo claro. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de poner la plata y listo, que el administrador haga lo que quiera, sino que el fondo común de inversión tiene que plantear un objetivo con respecto a lo que va a hacer con ese dinero y también un perfil de riesgo y más o menos encaminar en qué activos va a invertir. No puede decir, dame la plata que yo le invierto en lo que yo quiera, sino que tiene que decir exactamente cuál es el perfil de riesgo al que apunta, qué activos más o menos va a manejar y cuál es el objetivo que está persiguiendo con ese fondo. ¿Por qué? Porque la idea de los fondos comunes de inversión es atraer inversores en base a algún objetivo que estén persiguiendo. Si están persiguiendo, por ejemplo, un objetivo de cobertura contra la inflación, van a querer que el fondo invierta en activos que los cubran contra la inflación, no en activos que sean de alta volatilidad que pueden hacerle perder su capital, porque estas personas están buscando cobertura. Por otro lado, si una persona está buscando alto riesgo, no quiere bajos rendimientos con protección, quiere altos rendimientos asumiendo altos riesgos, dispuesto a perder X cantidad de su capital. Entonces, para poder atraer al inversor adecuado, a la persona con el perfil inversor correcto, tienen que plantear adecuadamente sus objetivos y plantear en qué activos van a invertir. Si una persona quiere obtener rendimientos mensuales, entonces va a buscar algo similar a renta fija, ya sea pública o privada. Entonces, lógicamente va a ir a un fondo común de inversión que sea de un riesgo relativamente bajo o moderado, dependiendo su perfil, con ciertas rentabilidades mensuales, y no va a ir a un fondo que invierta en commodities o invierta en acciones donde un día sube un 10% y el otro día baja un 15%. Va a buscar algo más inclinado a su perfil inversor. Y de ahí la importancia y lo interesante también de los fondos comunes de inversión. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy sencilla de entender en el sentido de que todos ponemos plata para que se invierta en algo y yo puedo decidir
en qué poner eso de acuerdo a mi objetivo y a mi perfil. Entonces, si yo sé que soy conservador y quiero invertir en activos que sean conservadores, directamente filtro por fondos comunes de inversión conservadores e invierto en fondos conservadores que van a tener activos conservadores. Si yo quiero algo más intermedio, sí, me gusta algo de renta variable y quiero mezclarlo con algo de renta fija local e internacional, capaz que quiero ir a algo intermedio. Entonces filtro por un perfil moderado y obtengo fondos moderados. Y lo mismo con los fondos de riesgo. Si quiero asumir muchos riesgos, puedo ir a un fondo de muchos riesgos. Pero también no solamente podemos filtrar por nuestro perfil inversor, también podemos filtrar por monedas, es decir, queremos fondos que inviertan en pesos o fondos que inviertan en dólares. Podemos filtrar por tipo de activos, es decir, quiero fondos de renta fija, pero me quiero enfocar principalmente en renta fija privada, es decir, obligaciones negociables. Quiero un fondo que invierta de manera diversificada en todas las obligaciones negociables del país, por ejemplo. O puedo filtrar en diferentes tipos de dólar. Puedo usar un dólar MEP, o puedo usar un dólar linked, o puedo usar un dólar ajustado por algo, porque eso va surgiendo dependiendo de los problemas económicos del país, cambia todo el tiempo. O si quiero un fondo que ajuste por inflación, voy a buscar un fondo que ajuste por inflación, porque yo solamente quiero cubrirme contra la inflación y que ese fondo invierta en activos que ajustan por inflación. O puedo ir por fondos que ajusten por inflación y por devaluación. Esto es lo interesante de los fondos comunes de inversión, que si bien son caros porque te cobran una comisión en base a los resultados, sí dan una sencillez muy buena para el que quiere comenzar a meterse en el mercado de capitales. No te garantizan tasas, las tasas son variables, no hay resultados garantizados, e incluso en fondos comunes de inversión conservadores. Lo único que tenemos regulado acá es el fondo como tal, a través de la Comisión Nacional de Valores, pero las pérdidas que puedas llegar a obtener por la variación de los activos, eso no te lo garantiza nadie. Acá lo que te están garantizando es que el fondo existe, que el fondo realmente está invirtiendo en eso, que los activos están adentro del fondo, o sea, eso lo puedes observar perfectamente todo, pero si las acciones caen, caen, y el fondo va a caer, por más que el fondo esté regulado y auditado correctamente por la Comisión Nacional de Valores, no importa, si el fondo cae, cae porque caen las acciones. O si la tasa del plazo fijo baja y ese fondo invertido en plazos fijos, lógicamente va a rendir menos, pero es simplemente porque el activo que está dentro del fondo cayó. Tenedlo en cuenta, nadie te va a garantizar las inversiones. Los resultados no están garantizados y mucho menos en los fondos comunes de inversión, donde todo es variable. Incluso podés perder todo tu capital, porque si de golpe y porrazo la economía argentina le va mal y esto cae un 50% para recuperarte, necesitas un 100% de subida y te puedo asegurar que eso es bastante difícil. Entonces, los riesgos son altos, así que mucho, pero mucho cuidado. Lo bueno, como te digo, es que podemos hacer muchos filtros con respecto a los fondos comunes de inversión y encontrar algo que se adapte a nosotros. Acá te voy a dar un tip pro, y es que, número 1, siempre fíjate que el fondo común de inversión, cuando suscribas la cuota, esté registrado tu nombre en la caja de valores. Número 2, siempre revisar la composición del fondo común de inversión, al menos de manera mensual, trimestral o semestral, para ver que realmente ese fondo común de inversión sigue invirtiendo en los activos que vos dijiste que querías invertir, porque muchas veces te ofrecen una amplia gama de activos. Te dicen que van a invertir en renta fija, pero también pueden llegar a invertir en acciones, pero ahora están enfocados en renta fija. Y capaz que de golpe y porrazo cambiaron a renta variable. ¿Por qué? Porque ya lo habían dicho en el objetivo, que invertían en renta fija y en renta variable. Y capaz que no te gusta tanto la composición ahora de renta variable, no querés asumir tantos riesgos y te puedes cambiar de fondo. Así que siempre verifica en qué activos está invirtiendo. Y también no te confíes tampoco al muy largo plazo en un fondo muy específico para un tema crítico económico muy específico. ¿A qué me refiero con esto? No te volques siempre a un fondo que ajusta por inflación en épocas donde no hay inflación, o a fondos que van para el tema de la devaluación cuando no hay devaluación. Es decir, anda rotando, anda mirando, anda ajustando de acuerdo a lo que querés, porque no siempre se va a mantener. Mucha gente invierte en fondos comunes de inversión de acuerdo al problema económico del momento, pero después se olvida. O sea, en el momento el problema clave era la inflación y entonces tenía un fondo que ajustaba por inflación y obtenía ciertos rendimientos, pero después de unos años la inflación bajó y ese fondo realmente, si tenés en cuenta el valor real del fondo,
no te dio grandes crecimientos de capital. Ojo, esto sucede con todas las inversiones. Tenés que ir moviendo tus inversiones de acuerdo a tus objetivos. Pero siento que en los fondos comunes de inversión son tan prácticos y tan sencillos que la gente se acostumbra con un fondo, tiene tanta confianza en ese fondo porque siempre ve numeritos verdes y no busca otros fondos o no se adapta de acuerdo a las circunstancias del momento. Te digo esto principalmente por si estás en Argentina y realmente es un país muy volátil en donde tenemos que ir ajustando nuestras inversiones y siempre invertir de manera diversificada. ¿Cuánto podrían llegar a rendir estas inversiones? Acá tenemos una variedad muy grande porque depende mucho de la combinación de activos y también de la administradora. Por lo tanto, depende de vos elegir el que mejor se ajuste a tu perfil. Acá los resultados son variables y no hay absolutamente nada garantizado. Y como te digo, mucho depende del activo que esté dentro de ese fondo común de inversión, pero también de la administradora, de cómo se administran esos fondos. Así que mucho cuidado. Para resumirte y para hacértelo bastante más fácil, las tasas, recordad, no están garantizadas, todo esto es variable y son promedios históricos. Tenemos que los fondos de bajo riesgo rinden más o menos un 4%. Los de riesgo medio, más o menos un 6%, y los de alto riesgo, más o menos un 12%, todo anual en dólares. Estos son promedios históricos, tasas variables no garantizadas. Si armamos con esto una cartera diversificada, teniendo en cuenta los tres perfiles de riesgo, bajo, medio y alto, y combinamos todo para hacer una cartera más o menos equilibrada, podríamos llegar a tener más o menos un 7,5% promedio histórico no garantizado. Más que nada como para que tengas una referencia. Recordá, no garantizado, variable. Con esto tenemos una cartera que nos genera más o menos un 7,5% anual en dólares con liquidez de 48 a 72 horas. Esto puede ser un poco más o un poco menos dependiendo en qué activos esté invirtiendo ese fondo. ¿En dónde puedo hacer esta inversión? Te podría decir que en cualquier broker local. Invertir Online, PPI, Balance, Cocos, Ecovalores y el que se te ocurra. Todos tienen diferentes opciones de fondos comunes de inversión. Todos los brokers argentinos están regulados y tienen control de la CNB, así que no vas a tener problemas con respecto a eso. Lo único, repito, el pro tip, revisa que en la caja de valores las cosas estén a tu nombre. Si el activo está a tu nombre, después ya directamente va más que nada el tema de las comisiones, la plataforma, si te gusta, si no te gusta y demás, porque el activo está a tu nombre, el fondo común de inversión está a tu nombre, las acciones están a tu nombre. Siempre verifica en la caja de valores que las cosas, que los activos en sí estén a tu nombre. Si los activos están a tu nombre, después el broker realmente es indistinto, depende más que nada de la comisión y demás y de las facilidades que te pueda llegar a dar. Lo importante siempre es que el activo esté a tu nombre. Después elegí el que quieras. Invertir Online, PPI, Balance, Cocos, Ecovalores y el que se te ocurra que anda dando por la vuelta por ahí, registrado y regulado por la CNB. ¿Cómo se puede invertir acá? De manera práctica realmente son todos muy simples y muy iguales. Tenés que elegir el fondo y suscribir. Son todos prácticamente lo mismo. No importa si es Invertir Online, PPI, Balance, Coco o el que se te ocurra. Son todos iguales. Elegís el fondo común de inversión de acuerdo a tu perfil inversor, de acuerdo a lo que vos estés buscando. Elegís, le haces clic y pones suscribir. Tan sencillo como eso. Pones suscribir, pones el monto y ya estás. En 24 o 48 horas tenés ese fondo a tu nombre y listo. Comenzás a generar los posibles rendimientos. Son todos iguales. Elegís y suscribís. ¿Cuánto capital necesito para generar esos $200 extras de sueldo al mes? Ten en cuenta que son fondos comunes de inversión, son variables, no garantizados y dijimos que podríamos armar una cartera y teniendo en cuenta los promedios históricos, los valores históricos, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Tenemos un 7,5% aproximadamente. Con ese 7,5% necesitamos $32.000 de capital para generar esos $200 al mes. Siempre variable, no garantizado. Déjame en la caja de comentarios si te parece mucho o poco $30.000 para comenzar a generar rendimientos más o menos de unos $200 al mes extra. Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Número 5, ETF variable. Para que se entienda fácil y rápido, un ETF es como si fuera un fondo de inversión, pero que cotiza en bolsa. Más o menos es una mezcla entre fondo común de inversión y acción. Fondo común de inversión, ¿por qué? Porque todos ponen plata para invertir en un conjunto de activos. Y acción porque cotiza en bolsa y podemos comprar o invertir en ese ETF de manera continua en el mercado. Es mucho mejor para muchos
que un fondo común de inversión, justamente por el tema de la liquidez y el hecho de poder entrar y salir mucho más rápido, porque es como si fuera una acción. Mientras el mercado esté abierto, compramos y vendemos si queremos 10 veces en el mismo día, no importa. En cambio, en el fondo común de inversión suscribís, tenés que esperar 24 horas a que cierre, después te lo ponen a tu nombre y demás. En este caso no, directamente comprás, vendés, todo lo que vos quieras como si fuera una acción. Y en este caso, lo que tienen de interesante los ETF de renta variable es que pueden seguir índices completos de renta variable, de acciones. Todo esto de manera pasiva o semipasiva. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, por ejemplo, podemos invertir en 500 acciones, en 1000 acciones, en 9000 acciones, en 10.000 acciones, todas con tan solo un activo. Con que compremos un activo, ya estamos invirtiendo en 500 acciones, por ejemplo. En vez de comprar 500 acciones de manera individual y proporcional, compramos este ETF que replica un índice de 500 acciones y nosotros estamos teniendo un solo activo que está compuesto por 500 activos. Son muy prácticos en ese sentido porque podemos diversificar con tan solo un activo. Y ya te digo, no solamente hay ETF de 500 acciones, tenés de 200, de 1000, de 3000, de 5000, de 9000, de 10000, incluso mucho más dependiendo del nivel de diversificación y lógicamente los objetivos que vayas persiguiendo, pero es para que tengas una idea. Es un fondo que de manera pasiva va siguiendo un índice y se va actualizando. Si en ese índice entra una acción, por ejemplo, esa acción entra automáticamente en el ETF. Si sale una acción, sale automáticamente del ETF. Todo eso se hace de manera pasiva y de esta forma también cobran menos comisión en base a esos movimientos, porque al administrarse de manera pasiva, es decir, entran y sacan los activos de manera automática porque están replicando un índice, cobran mucha menos comisión que una cartera administrada donde una persona o una administradora o un grupo de personas administran ese capital continuamente moviendo el dinero y pensando todo el tiempo qué hacer con el dinero, como puede ser un fondo común de inversión en donde la gente que está detrás todo el tiempo está fijándose en qué puede invertir. En este caso, están siguiendo, por ejemplo, un índice, entonces simplemente de manera automática ponen y sacan los activos. En este caso nos estamos enfocando en ETF de renta variable, por tanto las tasas no están garantizadas, los rendimientos no están garantizados, los rendimientos son históricos, las ganancias pasadas no aseguran ganancias futuras, acá sí puedes perder mucho de tu capital, así que ten mucho cuidado. ¿Cuánto podría llegar a rendir este activo? Esto va a depender lógicamente del ETF. Es renta variable, no hay absolutamente nada garantizado, incluso podés perder capital. Pero teniendo en cuenta el SPY, uno de los más utilizados que replica al SPY 500, el principal índice de los Estados Unidos hoy por hoy, más o menos en los últimos 10 años, como rendimiento histórico, obtuvo un promedio de un 14% anual en dólares. Teniendo en cuenta los últimos 10 años del SPY, del ETF SPY, que replica el SPY 500 de los Estados Unidos, uno de los principales índices globales y de ese país. Siempre hablando, repito, de resultados históricos. ¿En dónde puedo hacer esta inversión? Prácticamente está disponible en todos los brokers locales. Invertir Online, Cocos, PPI, el que se te ocurra, va a tener disponible este ETF. Por eso lo nombré. Es un ETF muy reconocido a nivel global, uno de los más utilizados. Lo utilizan instituciones, lo utilizan bancos, lo utilizan fondos privados, lo utilizan incluso fondos comunes de inversión. Entonces, al ser un ETF tan buscado, tan utilizado a nivel global, está prácticamente disponible en todos los brokers locales, ya sea en pesos o en dólares. Elegí el broker que más te guste y siempre recordá verificar en la caja de valores que ese activo está a tu nombre. ¿Cómo podemos invertir acá? Esto lo podemos hacer a través de dos alternativas. Por un lado lo podemos hacer a través de CDRs en pesos o en dólares, que son certificados de depósito. Lo que te permiten estos certificados es invertir de manera indirecta a través de un broker local registrado a nivel local. De esta forma tenemos un activo en el exterior por medio de un broker local con algunos beneficios que puede llegar a tener esto a nivel impositivo. Pero bueno, al margen de eso, estamos utilizando un broker local para invertir indirectamente en un activo en los Estados Unidos. Es un certificado de depósito. De todas formas, tiene que estar a tu nombre, el activo te pertenece y demás. O sea, no perdés la titularidad del activo, simplemente usas una intermediación. Por otro lado, los mismos brokers locales también te ofrecen la posibilidad de invertir directamente en este ETF ofrecido en los Estados Unidos. Así que es otra opción. Lo único que acá lo haces en dólares y ojo ahí que podés llegar a tener algunas cuestiones impositivas
en cuanto a invertir directamente en el activo. Verificalo, siempre consultalo con un contador, consultalo con la plataforma que estás utilizando, cuál es la mejor forma en tu caso para invertir. Tienes las dos opciones, invertir a nivel local o invertir a nivel internacional. Independientemente del broker que elijas, los pasos son muy sencillos. Simplemente elegís el ETF que vos quieras. En este caso te nombré como ejemplo el SPI, pero elegí el ETF que vos quieras, siempre en horario de mercado, lo compras y listo. Es como si fuera una acción. Realmente es muy, pero muy sencillo. Esto es igual en todos los brokers. ¿Cuánto capital necesito para generar esos $200 al mes? Recapitulemos. Tenemos un resultado histórico promedio, teniendo en cuenta el ETF variable SPI para los últimos 10 años de un 14%. Esto es un promedio histórico, es un resultado histórico. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Teniendo en cuenta esto como punto de partida y enfocándonos en generar esos $200 extra al mes, necesitamos $17.142 de capital. Aproximadamente $17.000 de capital para generar esos $200 al mes. Déjame en la caja de comentarios si te parece poco, si te parece mucho estos $17.000. Si preferís otra opción menos riesgosa, poniendo más capital, te leo acá abajo en la caja de comentarios. Recordá, ninguna de estas inversiones están garantizadas, todas son variables y podés perder tu capital. Y si querés algo un poco más detallado, más específico, en la descripción te dejo un curso donde te explico paso a paso cómo ordenar tus finanzas, cómo empezar a invertir desde cero e incluso te ayudo a crear tu propio negocio de manera totalmente online. Tenés el link acá abajo en la descripción con un acceso totalmente gratuito por 7 días. Nos estamos viendo en el próximo video.